Entré al sanatorio de Santa Lucía con la convicción estúpida de que el abandono siempre huele a polvo y silencio, y fue esa certeza la que se rompió primero. No había silencio. Desde el instante en que crucé el portón oxidado, algo vibraba en el aire, una presión constante, como un grito sostenido que nunca llega a salir del todo. No era un sonido audible, sino una sensación física, un temblor interno que me apretó el pecho y me obligó a respirar más despacio, como si el edificio ya estuviera marcando mi ritmo. El pasillo principal se extendía frente a mí con una simetría incómoda, demasiado perfecta para un lugar en ruinas. Las baldosas blancas estaban agrietadas, sí, pero alineadas con una precisión quirúrgica, como si alguien las hubiera cuidado incluso después del cierre. El olor era lo peor, desinfectante antiguo mezclado con humedad y algo orgánico, algo que no había terminado de irse. Cada paso producía un eco apagado que no regresaba igual, como si el sonido se deformara en el trayecto. Avancé despacio, sosteniendo la linterna con la mano temblorosa, y fue entonces cuando vi los relojes. Había uno cada pocos metros, colgados torcidos en las paredes, todos detenidos en la misma hora exacta, 3:17. Ninguno tenía polvo sobre el vidrio. Ninguno. Ese detalle insignificante me provocó una náusea inmediata, porque implicaba cuidado, presencia, repetición. Miré mi propio reloj por reflejo y descubrí que la pantalla estaba negra, muerta, como si el tiempo personal no tuviera permiso para funcionar allí dentro. A medida que avanzaba, empecé a notar marcas en las paredes, surcos largos y profundos en los azulejos, como si alguien hubiera arrastrado las uñas con desesperación. No eran rayones aleatorios, seguían patrones, recorridos circulares, insistentes, siempre a la altura de una persona sentada o acostada. Pasé la mano por uno de ellos y retiré los dedos de inmediato. La pared estaba tibia. No caliente, no fría. Tibia. Como piel que acaba de perder el contacto humano. El primer grito llegó sin aviso. No vino de una habitación específica ni de un pasillo lateral. Simplemente ocurrió dentro del espacio, atravesando paredes, puertas y huesos con la misma facilidad. Fue largo, sostenido, quebrado a mitad de camino, y me dejó inmóvil, con los dientes apretados y los ojos abiertos de par en par. No sonó antiguo. Sonó reciente. Actual. Como si alguien estuviera gritando ahora mismo, atrapado en un punto que no avanzaba. Intenté retroceder, impulsado por un instinto primario de huida, pero el pasillo detrás de mí no era el mismo. Se veía más largo, más estrecho, como si se hubiera estirado mientras yo no miraba. Caminé hacia la salida contando pasos, y al llegar a 50 me di cuenta de que la distancia no se acortaba. El edificio no se movía, era yo quien estaba siendo redistribuido dentro de él. Me apoyé contra la pared para recuperar el control, cerré los ojos un segundo, solo uno, y cuando los abrí vi un reflejo en un vidrio roto al final del pasillo. No era exactamente yo. La silueta tenía mi forma, pero vestía una bata blanca, y su rostro estaba borroso, como una fotografía mal revelada. No se movió cuando yo lo hice. Se quedó observándome con una paciencia clínica, antinatural. Fue en ese instante cuando entendí la primera verdad del sanatorio de Santa Lucía. Aquí el tiempo no había pasado, no había colapsado, no había sido destruido. Había sido retenido. Contenido a la fuerza. Y cada grito que llenaba el aire no era un recuerdo del pasado, sino una protesta constante de algo que aún estaba ocurriendo, sin permiso para terminar. El reflejo del hombre con bata blanca seguía allí cuando volví a parpadear, inmóvil, como si el acto de observarme fuera parte de una tarea asignada. Sentí un frío subir por la espalda al comprender que no estaba intentando asustarme, estaba evaluándome. Di un paso hacia el vidrio y, con un retraso imperceptible pero suficiente para romper cualquier lógica, la figura imitó mi movimiento después, no al mismo tiempo. Esa fracción de segundo me confirmó que el reflejo no dependía de mí, sino de una decisión externa. Un nuevo grito atravesó el pasillo, más cercano, tan intenso que me hizo llevar las manos a los oídos, aunque no sirvió de nada. El sonido no viajaba por el aire, nacía dentro del cráneo, vibrando directamente en los huesos. Sentí un mareo súbito, y por un instante vi el pasillo distinto, limpio, iluminado, con puertas cerradas y personal caminando con rapidez, ignorando deliberadamente los alaridos que salían de las habitaciones. Cuando la visión se desvaneció, el abandono regresó, pero yo ya sabía lo que se escondía debajo. Abrí la primera puerta a mi derecha con una lentitud casi ceremonial. La habitación estaba vacía,
salvo por una cama metálica sujeta al suelo y correas de cuero colgando a los lados, endurecidas por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de números escritos una y otra vez, siempre el mismo, 3 y 17. No parecían anotaciones, parecían intentos desesperados de recordar algo esencial. Al tocar la pared, una oleada de angustia me atravesó el pecho, tan intensa que tuve que sentarme en el suelo para no caer. Empecé a escuchar voces bajas, no palabras completas, sino fragmentos, sílabas inconclusas que se superponían unas a otras. No provenían de un punto fijo, se desplazaban lentamente por la habitación, rozándome los oídos, bajando por la nuca, como si buscaran un lugar donde instalarse. Comprendí que no estaban hablando entre ellas. Estaban repitiendo instrucciones, órdenes antiguas que nadie había tenido el valor de cancelar. Al salir de la habitación, el pasillo ya no coincidía con mi recuerdo inmediato. Había más puertas, más relojes, más marcas en las paredes. El espacio parecía multiplicarse discretamente, sin ruido, sin aviso, como si el sanatorio se reconfigurara para acomodar algo nuevo. Para acomodarme a mí. Sentí una presión constante en el pecho, no de miedo, sino de urgencia, como si estuviera llegando tarde a algo que no entendía. Fue entonces cuando vi movimiento al fondo del pasillo. Una camilla avanzaba sola, empujada por manos invisibles, con las correas balanceándose suavemente. Sobre ella, una silueta humana inmóvil, cubierta hasta el cuello por una sábana amarillenta. A medida que se acercaba, noté que la sábana se movía levemente, no por respiración, sino por espasmos rítmicos, perfectamente sincronizados con el tic inexistente de los relojes. Quise correr, pero mis piernas no respondieron como debían. Cada paso era pesado, retardado, como si el suelo se negara a liberarme del todo. La camilla pasó a mi lado y, por un segundo, la sábana se deslizó lo suficiente para que pudiera ver el rostro del paciente. Tenía los ojos abiertos, enrojecidos, fijos en el techo, y la boca congelada en una expresión de grito eterno. No había terror en su mirada. Había agotamiento. Cuando la camilla desapareció en una intersección que juraría no haber visto antes, el reflejo volvió a surgir en el vidrio del pasillo. Esta vez, la figura con bata blanca levantó la mano lentamente y escribió algo en un cuaderno invisible. Sentí un tirón seco en el estómago al comprender que mi llegada había sido registrada. El sanatorio no improvisaba. El sanatorio observaba. Y yo acababa de convertirme oficialmente en parte de su rutina. No recuerdo el momento exacto en que dejé de caminar por decisión propia y empecé a desplazarme por inercia, como si el sanatorio hubiera ajustado mi cuerpo a un carril invisible. El pasillo se estrechó sin ruido, las luces se encendieron con una intensidad clínica. Imposible para un edificio abandonado, y el olor a desinfectante fresco se impuso al moho, borrando cualquier ilusión de ruina. Era como si el lugar se hubiera puesto en funcionamiento al detectar mi presencia. Fui guiado hasta una sala de observación donde el vidrio ocupaba una pared entera, grueso, ligeramente verdoso, diseñado para separar sin aislar del todo. Del otro lado había una habitación idéntica a la que había visto antes, con una cama metálica anclada al suelo y correas nuevas, intactas, esperando uso. Un reloj colgaba sobre la puerta, marcando las 3 y 17 con una puntualidad insultante. Cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía un dolor punzante detrás de los ojos. Escuché pasos a mis espaldas, firmes, coordinados, demasiado reales para ser una alucinación. No me giré de inmediato. Una parte de mí sabía que, si lo hacía, aceptaría algo irreversible. Cuando finalmente reuní el valor, vi a 3 figuras con batas blancas, rostros perfectamente definidos y completamente vacíos. No había curiosidad en sus expresiones, ni crueldad. Solo concentración profesional. Uno de ellos tomó notas, otro ajustó el reloj, el tercero me observó como se observa un instrumento antes de calibrarlo. Intenté hablar, explicar que estaba allí por error, que no pertenecía a ese lugar, pero mi voz salió distorsionada, estirada, como si cada palabra tuviera que atravesar una capa espesa antes de existir. El médico más cercano inclinó la cabeza, escuchando con atención, y luego negó lentamente, como quien confirma una hipótesis prevista. En ese gesto mínimo sentí desaparecer algo esencial, la posibilidad de ser entendido. El grito volvió, esta vez desde la habitación del otro lado del vidrio. La figura sobre la cama empezó a convulsionar, pero las correas la mantuvieron inmóvil, forzando el cuerpo a obedecer incluso cuando la mente colapsaba.
El sonido era insoportable, sostenido, mecánico, y sin embargo nadie reaccionó. Los médicos observaron con interés, midiendo la duración, la intensidad, la resistencia. Comprendí que el grito no era una consecuencia. Era el objetivo. El reloj emitió un clic seco y, sin moverse de las 3:17, reinició el grito desde el principio. Vi el rostro del paciente transformarse del terror absoluto a la súplica, y de la súplica a una quietud vacía. El proceso se repetía sin avance, sin alivio, sin final. El tiempo no avanzaba, se reciclaba. Y el cuerpo pagaba el precio de cada repetición. Sentí una presión en los hombros que me obligó a sentarme. Las figuras me rodearon con una precisión ensayada, y supe que no era un gesto de violencia, sino de procedimiento. Algo frío tocó mi muñeca, ajustándose, midiendo, registrando. En ese instante comprendí que no había entrado en un edificio abandonado. Había ingresado en un experimento aún en curso. Cuando levanté la vista hacia el vidrio una última vez, el paciente del otro lado había desaparecido. En su lugar, el reflejo me devolvió mi propia imagen, ya con la postura correcta, ya con la mirada cansada. El médico cerró el cuaderno invisible y pronunció la primera frase que escuché con claridad absoluta desde que entré al sanatorio: ahora comenzamos contigo. Desperté sin haber dormido, con la certeza de que el concepto mismo de descanso había sido amputado de ese lugar. Mi cuerpo permanecía inmóvil, sujeto por correas que no lastimaban la piel pero perforaban algo más profundo, una sensación de pertenencia forzada. El techo blanco no tenía grietas ni manchas, como si acabara de ser construido solo para mí, y aún así sentía sobre él el peso de décadas. El reloj seguía marcando las 3:17. No había pasado ni un segundo. Tampoco había retrocedido. Intenté contar mis respiraciones para aferrarme a algo humano, pero el aire entraba y salía sin ritmo, obedeciendo a un patrón que no controlaba. Cada inhalación venía acompañada de un eco, como si otro pulmón respirara dentro del mío, un huésped sincronizado. Sentí entonces una presión en el pecho que no era dolor, sino corrección, como si el sanatorio ajustara mis funciones vitales para adaptarlas a su lógica cerrada. Yo ya no respiraba para vivir. Respiraba para permanecer. Las voces comenzaron como un murmullo distante, capas superpuestas de susurros que no pedían ayuda ni gritaban advertencias. Eran descripciones. Enumeraban síntomas, reacciones, fallos. Hablaban de mí usando términos clínicos, pero también usaban mi nombre, pronunciado con una familiaridad obscena. Cada vez que lo decían, una imagen de mi vida exterior se borraba, un rostro, una calle, un recuerdo insignificante que de pronto se volvía irrecuperable. El tratamiento no atacaba el cuerpo. Desmantelaba la historia. El reloj emitió un nuevo clic y, por primera vez, la aguja avanzó, solo para dividirse. Vi cómo el tiempo se fragmentaba en pequeñas unidades superpuestas, todas ocurriendo a la vez. En una, yo gritaba. En otra, permanecía en silencio absoluto. En otra más, suplicaba que detuvieran todo. Las versiones de mí coexistían, cada una atrapada en su propio segundo infinito. El sanatorio no elegía cuál era real. Las conservaba todas. Uno de los médicos se acercó, y esta vez pude verle los ojos. No estaban vacíos. Estaban llenos de recuerdos que no le pertenecían. Reconocí en ellos escenas de mi infancia, errores que nunca confesé, miedos que solo existían en mi pensamiento más íntimo. Comprendí entonces que no eran personas. Eran depósitos. Entidades construidas para contener lo que el sanatorio extraía de quienes ingresaban. Yo los estaba alimentando. Sentí como algo se desprendía de mi mente con una suavidad quirúrgica. No dolió. Fue peor. Fue un alivio breve, seguido de una ausencia insoportable. Olvidé por qué había tenido miedo de entrar allí. Olvidé que me había impulsado a cruzar la puerta. Incluso olvidé que esperaba encontrar. Esa amnesia no me protegió. Me dejó indefenso. El terror sin contexto es más profundo, porque no permite huida ni resistencia. El grito surgió de mi garganta sin que yo lo iniciara. Era idéntico al que había escuchado antes, calibrado, sostenido, diseñado para no destruir la voz del todo. Mientras gritaba, sentí como el sanatorio respondía, vibrando levemente, como un organismo satisfecho. Cada segundo de ese sonido parecía reforzar las paredes, estabilizar el reloj, mantener el ciclo activo. Yo no estaba sufriendo por accidente. Estaba sosteniendo la estructura. Cuando el grito cesó, no hubo alivio.
Solo una certeza fría y definitiva. Ya no esperaba ser liberado. Ya no pensaba en escapar. En algún punto indetectable, había aceptado mi función. El reloj marcó nuevamente las 3:17, perfecto, intacto, eterno. Y en ese instante supe que el capítulo final no sería una conclusión, sino una repetición sin memoria de haber sido contado. Comprendí la verdad sin revelación dramática, sin una puerta secreta ni un documento olvidado. El sanatorio nunca había estado abandonado porque jamás había sido un lugar. Era un mecanismo. Un órgano. Una extensión de algo más antiguo que la memoria humana, diseñado para retener aquello que no sabe morir. Yo no había llegado allí por curiosidad ni por error. Había sido llamado del mismo modo en que el cuerpo llama al dolor cuando algo está mal, cuando algo debe ser contenido. Las paredes comenzaron a mostrar lo que antes ocultaban, no grietas, sino capas. Vi nombres escritos y borrados miles de veces, fechas superpuestas hasta volverse ilegibles, marcas de uñas que no eran de desesperación, sino de intento. Todos habían intentado dejar constancia de sí mismos antes de desaparecer. Ninguno lo había logrado. El sanatorio no borraba cuerpos, borraba continuidad. Nadie se iba completo. Nadie se iba recordable. El reloj ya no estaba solo en la pared. Lo sentía dentro de mí, marcando las 3:17 en el ritmo de mi sangre, en la cadencia de mis pensamientos. Cada latido era un segundo que no avanzaba. Cada idea nacía cansada, repetida, usada antes por otras voces que habían pasado por esta misma cama. Empecé a confundir mis recuerdos con los de ellos, y entendí que eso era el verdadero tratamiento, la disolución del individuo en una masa de experiencias sin dueño. Vi las puertas abrirse al final del pasillo, una tras otra, revelando más salas, más camas, más versiones de mí mismo en distintos estados de desgaste. Algunos gritaban. Otros ya no emitían sonido alguno, pero sus ojos seguían activos, suplicando con una lucidez insoportable. No eran visiones del futuro ni del pasado. Eran todas mis posibilidades atrapadas en un presente inmóvil, alimentando el sistema desde ángulos distintos. Los médicos regresaron, y esta vez ya no los vi como figuras separadas. Eran proyecciones funcionales, interfaces del sanatorio para interactuar con lo que aún creía ser humano. Uno de ellos me habló sin mover la boca, directamente dentro de un pensamiento que no pude distinguir como propio. Me explicó, con una calma absoluta, que el tiempo no se había detenido allí. Había sido encerrado, comprimido, forzado a gritar para no romperse. Entonces entendí el propósito final. El sanatorio no curaba la locura ni castigaba el dolor. Servía como contenedor para el exceso. Para los recuerdos que no podían desaparecer, para las culpas que el mundo no sabía dónde poner, para las conciencias que no aceptaban el olvido. Santa Lucía era el lugar donde el tiempo venía a desahogarse, usando nuestras voces como válvulas de escape. Sentí como mi nombre se deshacía en la boca antes de poder pronunciarlo. Ya no sabía quién había sido afuera, ni si ese afuera seguía existiendo. Lo único real era la repetición, el grito calibrado, el segundo eterno. Y en lugar de resistirme, me descubrí ajustándome, aprendiendo a gritar sin destruirme, a recordar sin poseer, a existir sin avanzar. El sanatorio me estaba enseñando a funcionar dentro de él. La última cosa que perdí no fue la esperanza, sino el miedo. Cuando eso ocurrió, supe que el proceso había concluido. El reloj permaneció inmóvil, satisfecho. Las luces se estabilizaron. Y en algún punto, alguien más cruzó la puerta principal, atraído por el silencio extraño del lugar. Cuando escuché sus pasos lejanos, mi garganta reaccionó sola, preparándose. Porque ahora lo sé. El tiempo no se detuvo aquí. El tiempo grita. Y yo soy una de sus voces.